El aroma del estofado que había cocinado a fuego lento desde las 6 de la mañana flotaba en el aire, una fragancia de hogar, de domingo, de familia, o al menos de lo que yo creía que era una familia. Mis 3 nietos correteaban por el pequeño patio. Sus risas eran la banda sonora de mis días, pero también la cadena invisible que me ataba a esta rutina de agotamiento. La mesa estaba puesta con el mantel de los domingos, ese que mi Ricardo me regaló en nuestro último aniversario. Todo parecía perfecto. Una postal de felicidad que ocultaba una verdad amarga. Mi hijo Jorge y su esposa, Liliana, estaban sentados frente a mí, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Liliana tenía esa sonrisa particular, una que yo había aprendido a reconocer, la que precedía a una tormenta disfrazada de buena noticia. Y yo, como siempre, esperaba el trueno, sintiendo el peso de mis 68 años como nunca antes lo había sentido. Fue Liliana, por supuesto, quien rompió el murmullo de la conversación. Se aclaró la garganta y su voz, falsamente dulce, cortó el aire. «Tenemos algo maravilloso que contarles», dijo, apretando la mano de Jorge con una teatralidad que me revolvió el estómago. «La familia va a crecer. Estoy embarazada de nuevo». Sus palabras cayeron sobre la mesa como sentencias. Jorge sonreía a su lado, una sonrisa vacía, sin encontrar mis ojos. Sabía lo que significaba. No era una celebración del amor. Era la imposición de una nueva carga sobre mis hombros, ya cansados. Los niños, ajenos a la densidad del momento, aplaudieron, contagiados por la palabra bebé, sin entender que estaban celebrando la perpetuación de mi servidumbre. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, un invierno repentino en medio del calor del almuerzo familiar, un frío que nacía directamente de la indiferencia en los ojos de mi propio hijo. Mi corazón, ese viejo músculo acostumbrado a los golpes, pareció detenerse por un segundo. 4. Un cuarto nieto. Y la pregunta no era si yo lo cuidaría, sino cómo me las arreglaría para añadir otra jornada completa de trabajo a mis días ya desbordados. Nadie me preguntó. Nadie consideró mis fuerzas, mis deseos, mi propia vida. Me miraron, esperando la reacción de siempre. La sonrisa abnegada, la aceptación sumisa, las palabras de felicitación que sonarían a una rendición incondicional. Pero esta vez, algo dentro de mí se resquebrajó. La imagen de mí misma, corriendo detrás de 4 niños pequeños, cambiando pañales a mi edad, sin un solo momento de paz, se proyectó en mi mente con una claridad aterradora. El estofado, que momentos antes olía a gloria, ahora me olía a cenizas, al sabor de mi propia vida quemándose lentamente para dar calor a otros. Observé a Jorge, mi único hijo, el niño al que le había dado todo. Le busqué la mirada, una chispa de complicidad, un rastro del muchacho que me prometió que siempre cuidaría de mí como yo cuidé de él. No encontré nada. Sus ojos estaban fijos en Liliana, reflejando su ambición, su conveniencia. Era un espectador pasivo en el teatro de mi despojo, aplaudiendo el guión escrito por su mujer. En ese silencio, entendí que no solo había perdido mi independencia, sino que también había perdido a mi hijo. Se había convertido en un extraño que habitaba la casa de mis recuerdos, un cómplice silencioso de la explotación a la que me sometían. La humillación más profunda no vino de las palabras de Liliana, sino del silencio de Jorge, un silencio que gritaba que mi sacrificio ya no tenía ningún valor para él. Liliana continuó, su voz goteando un veneno dulce. «Sabemos que será mucho trabajo, pero con tu ayuda, Carmen, todo será más fácil. Eres tan buena con los niños. Ellos te adoran». Cada palabra era una pala de tierra sobre mi tumba. Me estaba enterrando en vida bajo el título de abuela abnegada, una etiqueta conveniente que justificaba su egoísmo. La habitación se sentía más pequeña. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Me sentí expuesta, juzgada no por lo que era, sino por lo que podía darles. Era un recurso, no una persona, una solución gratuita a sus problemas de logística y crianza. Mi hogar ya no era mi refugio, se había convertido en mi lugar de trabajo, y mi amor en la moneda de cambio con la que pagaban su comodidad. Y lo peor era tener que sonreír, fingir una alegría que no sentía, para mantener la frágil paz familiar.
El golpe final llegó cuando Liliana, con una confianza pasmosa, comenzó a detallar los planes. Podríamos mover la cuna de Rodrigo a tu habitación, Carmen. Así estarás cerca por las noches para las tomas. Jorge y yo necesitamos descansar, ya sabes, con el trabajo y todo. Ni siquiera era una pregunta, era una orden. Estaban rediseñando mi vida, mi espacio, mi descanso, sin la más mínima consideración. Estaban disponiendo de mi cuerpo y de mi tiempo como si les perteneciera. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, una rabia sorda y lenta que comenzaba a hervir bajo la superficie de mi calma forzada. ¿Hasta cuándo iba a permitirlo? ¿Cuántos pedazos de mí misma tenía que regalar antes de que no quedara nada para mí? La mujer que había criado a un hijo sola, que había limpiado casas ajenas durante 30 años, se sentía de repente invisible en la suya. En ese momento, mientras asentía mecánicamente con la cabeza y forzaba una sonrisa que me dolía en el alma, algo cambió. Una puerta se cerró dentro de mí, la puerta de la súplica, de la espera por un reconocimiento que nunca llegaría. Dejé de verlos como mi familia y comencé a verlos como lo que eran, mis adversarios. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con una nueva sensación, una determinación fría y afilada como un trozo de hielo. Ya no iba a luchar por su amor, porque el amor no se mendiga. Iba a luchar por mi respeto, mi dignidad. Dejarían de verme como la viejecita buena y servicial. Iban a conocer a Carmen López, la mujer que sobrevivió a todo y que no iba a dejarse vencer en el último acto de su vida. Y entonces recordé a Ricardo. Recordé sus últimas palabras en el hospital, su mano apretando la mía con una fuerza sorprendente para un hombre tan débil. Carmen, te he dejado protegida. Prométeme que nunca dejarás que nadie te quite tu paz. Usa lo que te dejé solo cuando sea necesario, pero no dudes en hacerlo. Él había visto la semilla del egoísmo en Liliana mucho antes que yo. En ese instante, mirando las caras sonrientes y satisfechas de mi hijo y mi nuera, supe que el momento había llegado. Ellos creían que yo no tenía nada, que era una simple viuda dependiente de su buena voluntad. No sabían que mi amado Ricardo me había dejado un as bajo la manga, un secreto guardado durante 10 años. Y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa que se dibujó en mi rostro fue genuina, aunque ellos no entendieron el porqué. Me llamo Carmen López y tengo 68 años, aunque según mi documento de identidad soy una viuda jubilada. En la práctica mi vida es la de una niñera, a tiempo completo, sin sueldo, sin vacaciones y, lo que es peor, sin el más mínimo reconocimiento. Vivo en la misma casa que mi esposo Ricardo, y yo construimos ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestro trabajo y la ilusión de envejecer juntos, viendo las estaciones pasar desde el porche. Cada rincón de esta casa guarda un eco de su risa, de sus manos firmes, de la seguridad que me daba su presencia. Ahora, estas paredes que un día fueron mi fortaleza, se han convertido en el escenario de mi agotamiento, un campo de juegos para mis nietos y un recordatorio constante de que mi tiempo, al igual que mi espacio, ya no me pertenece. Es irónico cómo el lugar que más amas puede transformarse en tu jaula dorada. Llevo viuda exactamente 10 años, una década que se ha sentido como una vida entera y, a la vez, como si hubiera sido ayer cuando le di el último adiós a Ricardo. El primer año fue un túnel oscuro y silencioso, un vacío que amenazaba con devorarme. Creo que fue esa soledad, ese miedo a los domingos sin fin, lo que me hizo vulnerable. Cuando Jorge y Liliana me pidieron ayuda con Emilio, el primer nieto, sentí que era un regalo del cielo, una nueva misión que le daba sentido a mis días. Llenaron mi casa de ruido, de vida, de pañales y de biberones, y yo se lo agradecí. No me di cuenta entonces de que estaba firmando un contrato invisible, uno en el que yo ponía todo, y ellos, simplemente, recibían. La soledad es una mala consejera. Te hace aceptar condiciones que nunca aceptarías con el corazón lleno. Mi rutina es un mecanismo de relojería implacable que no admite descanso. Me levanto a las 5:30, antes de que cante el gallo, para preparar el desayuno y las loncheras de los niños. A las 7 comienza el maratón. Vestir a Emilio, peinar a Sofía,
asegurarme de que Rodrigo no se ponga los zapatos al revés. Luego, la caminata al colegio, empujando un cochecito y llevando a otros 2 de la mano. El resto de la mañana se va entre limpiar el desorden que dejan, hacer la compra y preparar el almuerzo. Por la tarde la misma procesión a la inversa. Tareas, juegos, peleas, baños, y cuando finalmente se van, cerca de las 9 de la noche, me dejan con una montaña de platos y un silencio que zumba en mis oídos. Caigo en la cama rota, solo para despertarme y repetir la misma jornada al día siguiente. Siempre he sido una mujer de corazón blando, de esas que creen que el amor se demuestra con hechos, con servicio. Ricardo solía decirme: «Carmen, tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho», y se reía. Pero nunca imaginé que esa misma cualidad sería mi debilidad. Mi incapacidad para decir no nace de la cobardía, sino de un instinto profundo de proteger, de cuidar de los míos. Ver una necesidad y no hacer nada por remediarla me parece una traición a mi propia naturaleza. Liliana lo sabe. Lo ha estudiado y lo utiliza con la precisión de un cirujano. Sabe que apelar a mi amor por Jorge y mis nietos es la llave que abre la puerta de mi voluntad. Me he pasado la vida cuidando de otros y parece que he olvidado cómo cuidarme a mí misma. Mi mayor vulnerabilidad, si tengo que ser honesta, es el terror a ser un estorbo, a no ser necesaria. Después de que Ricardo se fue, sentí que mi propósito se había ido con él. Los hijos crecen, hacen su vida, y las madres nos quedamos en el nido vacío. Cuando mis nietos llegaron, llenaron ese vacío con una intensidad abrumadora. Me hicieron sentir útil, indispensable, y me aferré a ese sentimiento como un náufrago, a una tabla. El problema es que la tabla se ha convertido en una piedra que me arrastra al fondo. Temo que si pongo límites, si reclamo mi vida, me aparten. Y el silencio de mi casa, que ahora es un anhelo, volvería a ser el eco de la soledad que tanto me asusta. Es una trampa perfecta, tejida con los hilos de mi propio amor. Pero debajo de estas capas de cansancio y resignación, sé que existe otra Carmen. Recuerdo cuando Jorge tenía 10 años y enfermó gravemente de neumonía. Ricardo estaba trabajando en otra ciudad y yo estuve sola. Pasé una semana sin dormir, sentada en una silla junto a su cama en el hospital, luchando contra los médicos que no me daban esperanzas, rezando y exigiéndoles que hicieran más. No comí, no descansé, pero saqué una fuerza que no sabía que tenía hasta que vi a mi hijo salir de aquella crisis. Esa leona sigue aquí, en alguna parte. Ha estado dormida, sedada por la rutina y la manipulación emocional. Pero el anuncio de Liliana, esa humillación pública, ha sido como una bofetada que la ha hecho empezar a despertar. Y una madre que lucha por lo suyo puede ser la fuerza más poderosa de la naturaleza. El cuerpo no miente. Cada mañana, cuando me levanto, la espalda me lanza una punzada de protesta. Mis tobillos se hinchan a lo largo del día y por las noches siento un hormigueo en las manos por el esfuerzo de tanto cargar, limpiar y cocinar. A veces, frente al espejo, no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Veo las ojeras profundas, la piel pálida, los hombros caídos por un peso que no es solo físico. Es el peso de la ingratitud, de sentir que mi cuerpo, mi energía y mi salud se consumen para alimentar la comodidad de otros. Me siento como una vela que se quema por los dos extremos, dando luz a una fiesta en la que yo no participo. Y sé que si no hago algo pronto, no quedará de mí más que un charco de cera derretida. He perdido el contacto con mis amigas. Antes, al menos una vez por semana, nos reuníamos a tomar un café y a jugar a las cartas. Eran mis momentos de desconexión, de risas, de sentirme Carmen y no solo la abuela de. Poco a poco, tuve que empezar a cancelar. «No puedo. Tengo que cuidar a los niños», se convirtió en mi frase más repetida. Dejaron de llamarme, y no las culpo. También abandoné mi pequeño jardín. Adoraba mis rosales, hablarles mientras las regaba, sentir la tierra en mis manos. Ahora las malas hierbas han ganado la batalla. He sacrificado cada pequeño placer, cada rincón de mi individualidad en el altar de la familia. Y el sacrificio, cuando no es apreciado,
se convierte en un veneno que te consume lentamente por dentro. Ricardo no lo habría permitido. Él siempre vio a través de las personas. Recuerdo que cuando Jorge nos presentó a Liliana, él me dijo en privado: «Ten cuidado con esa muchacha, Carmen. Sonríe con la boca, pero no con los ojos». Yo le dije que eran cosas suyas, que estaba siendo desconfiado. ¿Cuánto daría por escuchar su voz ahora, por su consejo? Él habría visto lo que estaban haciendo. Habría puesto un alto desde el primer día. Me habría recordado que nuestro hogar era nuestro santuario, no una guardería gratuita. Siento que al dejar que esto suceda, no solo me estoy fallando a mí misma, sino que estoy traicionando su memoria, la promesa que nos hicimos de cuidarnos el uno al otro, hasta el final. Su ausencia es un hueco inmenso, pero su recuerdo puede ser mi faro. Así que aquí estoy, a mis 68 años, en el umbral de una guerra, que no pedí, pero que estoy decidida a librar. La mujer dócil y complaciente que todos conocen ha empezado a desmoronarse, y en su lugar está naciendo una nueva Carmen, una que conoce el valor de su sacrificio y que exigirá el respeto que se le debe. El anuncio del cuarto bebé no fue el final de mi paciencia, fue el comienzo de mi revolución. Una revolución silenciosa, estratégica, pero imparable. Ya no se trata de sobrevivir a mis días, se trata de reclamar la vida que me pertenece, la que Ricardo quiso para mí y la que yo misma merezco. Y por mis nietos, les enseñaré con mi ejemplo que el amor nunca debe ser sinónimo de sumisión. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi único hijo se llama Jorge. Para mí, siempre será Jorgito, el niño de ojos curiosos que llenaba la casa de preguntas y de inventos con cajas de cartón. Lo crié sola, con el sudor de mi frente y un amor que no conocía límites. Nuestra relación era un tesoro. Hablábamos de todo, compartíamos silencios cómplices, y él siempre me decía que yo era la mujer más fuerte que conocía. Pero el hombre que ahora se sienta a mi mesa es un eco lejano de aquel muchacho. Desde que se casó con Liliana, una barrera invisible se ha levantado entre nosotros. Se ha vuelto pasivo, complaciente con los deseos de su esposa, incluso cuando esos deseos me cuestan mi salud y mi paz. Verlo convertirse en el cómplice de mi agotamiento es quizás la herida más profunda, una traición silenciosa que duele más que cualquier palabra hiriente. Y luego están mis nietos, mis 3 pequeños tesoros. Emilio, que con sus 8 años ya tiene la seriedad de un hombrecito. Sofía, mi princesa de 6 años, con una imaginación que vuela más alto que las cometas. Y el pequeño Rodrigo, de 4, un torbellino de energía y risas que desarma a cualquiera. Los amo con una ferocidad que me sorprende a mí misma. Son la luz que ilumina la monotonía de mis días, y es precisamente por ese amor que debo actuar. No quiero que crezcan pensando que el amor es abuso, que es normal explotar a quien más te quiere. Mi lucha no es contra ellos, es por ellos. Quiero que aprendan el valor del respeto y la gratitud, lecciones que sus padres han olvidado enseñarles. Son la razón de mi sacrificio, pero también deben ser la razón de mi liberación. La arquitecta de mi miseria actual es Liliana, mi nuera. Es una mujer de apariencia impecable, siempre vestida a la última moda, con una sonrisa perfectamente calibrada que nunca, jamás, le llega a los ojos. Detrás de esa fachada de encanto y dulzura se esconde un alma fría y calculadora. Para ella, las personas no son seres humanos con sentimientos, sino recursos que se pueden utilizar para alcanzar sus objetivos. Me ve a mí no como la madre de su esposo, no como la abuela de sus hijos, sino como una pieza de infraestructura en su proyecto de vida. La proveedora de cuidado infantil, gratuito, que le permite a ella y a Jorge mantener un estilo de vida que de otro modo no podrían permitirse. Es la antagonista perfecta porque su crueldad no es abierta ni violenta. Es una crueldad sutil, envuelta en sonrisas y falsos halagos. Su motivación es tan simple como transparente: la ambición. Liliana anhela un estatus social, una vida de cenas en restaurantes caros, vacaciones exóticas y la última tecnología. Ella y Jorge trabajan, sí, pero su definición de construir un futuro
Es, en mi realidad, disfrutar de un presente muy cómodo a mi costa. Cada hora que yo paso cuidando a sus hijos es una hora que ellos pueden dedicar a sus trabajos, a sus hobbies o simplemente a descansar. Mi cansancio financia su descanso. Mi tiempo limitado les otorga a ellos tiempo ilimitado. Justifican su explotación con la excusa de que todo lo hacen por los niños, pero la realidad es que lo hacen por ellos mismos, por su egoísmo, por su incapacidad de asumir la plena responsabilidad de las decisiones que han tomado al formar una familia tan numerosa, sin tener los medios o la voluntad para cuidarla. Al principio nuestra relación no era así. Cuando Jorge me la presentó, Liliana era todo sonrisas y amabilidad. Me llamaba Mamá Carmen. Me traía pequeños regalos y elogiaba mi comida. La conquistadora en plena campaña. El cambio fue gradual, casi imperceptible, y comenzó con el nacimiento de Emilio. Las peticiones de ayuda se hicieron más frecuentes. Las visitas de cortesía desaparecieron y mi casa empezó a ser tratada como una extensión de la suya. La primera vez que canceló a una niñera pagada en el último minuto porque «tú lo haces mejor y gratis», debí haber visto la señal de alarma. Pero la ceguera del amor por mi hijo y mi nieto me impidió ver que estaba siendo cuidadosamente arrinconada en un papel del que pronto no habría escapatoria. Recuerdo una vez, hace un par de años, cuando caí con una gripe terrible. Tenía fiebre alta, el cuerpo me dolía como si me hubieran dado una paliza y apenas podía levantarme de la cama. Llamé a Jorge para decirle que ese día no podría cuidar a los niños. La respuesta de Liliana, que escuché de fondo, fue: «¿Y qué se supone que hagamos ahora? Jorge tiene una reunión importante». No hubo un «¿cómo te sientes?». No hubo una pizca de preocupación. Mi enfermedad era un problema logístico para ellos, una molestia. Al final Jorge trajo a los niños de todos modos, con la excusa de que en casa no paran quietos. Pasé uno de los peores días de mi vida, cuidando a 2 niños pequeños mientras la fiebre me consumía, sintiéndome completamente deshumanizada. He visto cómo Jorge ha cambiado bajo su influencia. Liliana es experta en el arte de la manipulación sutil. Lo ha convencido de que mis sacrificios son lo normal, lo que toda abuela haría. Lo ha alejado de mí emocionalmente, creando un frente unido en el que cualquier queja mía es interpretada como un ataque egoísta. A veces, en momentos raros, veo un destello del antiguo Jorge, una mirada de culpa, una disculpa a medias, pero es un destello fugaz, rápidamente extinguido por una mirada de advertencia de Liliana o por su propia debilidad. Ha elegido la comodidad de una vida sin conflictos con su esposa por encima del deber de proteger a su propia madre. No es un hombre malvado, es algo peor. Un hombre bueno que permite que el mal se haga en su nombre. Así, nuestra familia se ha convertido en una farsa. Celebramos cumpleaños, nos reunimos en Navidad y posamos para las fotos con sonrisas que no sentimos. Mantenemos una apariencia de normalidad para el mundo exterior, pero por dentro, la estructura está podrida por la ingratitud y el egoísmo. La tensión es una corriente subterránea constante, un murmullo de resentimiento que yo soy la única que parece escuchar. El anuncio del 4º embarazo no ha creado un problema nuevo, simplemente ha hecho que el problema existente sea imposible de seguir ignorando. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, el catalizador que me obligará a derrumbar este teatro de falsedades y a construir algo nuevo sobre sus ruinas, algo basado, por primera vez, en el respeto a mí misma. El sacrificio de una madre es una moneda invisible. No se cuenta, no se anota en libros de contabilidad, simplemente se da. Durante más de 30 años, cada músculo de mi cuerpo aprendió el lenguaje del esfuerzo silencioso. Mi vida no ha sido una historia de grandes dramas, sino una larga y lenta erosión de mis propias necesidades en favor de las de mi hijo. Renuncié a sueños que apenas me atreví a formular, a descansos que mi cuerpo suplicaba, a pequeños lujos que habrían hecho más suave el camino. Lo hice todo por amor, un amor tan inmenso que creí que construiría un puente indestructible entre mi hijo y yo. Hoy, de pie sobre las ruinas de esa creencia, me doy cuenta de que mi puente de amor fue utilizado como una simple vía de servicio,
una ruta conveniente para que otros alcanzaran su destino, mientras yo me quedaba atrás, en la orilla del olvido. Durante 35 años fui empleada doméstica. Mis manos, que ahora mecen a mis nietos, conocieron la dureza de la lejía, el frío del agua en invierno y la aspereza de los estropajos. Limpié casas más grandes de lo que nunca podría soñar. Cociné banquetes para familias que apenas me dirigían la palabra y pulí suelos de mármol hasta ver mi propio reflejo cansado en ellos. El olor a limpio, que para otros es sinónimo de confort, para mí es el perfume del agotamiento. Cada día dejaba mi propio hogar en penumbras para ir a iluminar el de otros, y lo hacía sin quejarme, porque en mi mente, cada suelo fregado, cada camisa planchada, era un peldaño más en la escalera que estaba construyendo para que mi Jorge pudiera subir más alto de lo que yo jamás pude. Mis jornadas comenzaban en la oscuridad y terminaban en ella. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejarle a Jorge el desayuno hecho y el almuerzo preparado. Luego venía la odisea de los 2 autobuses que me llevaban a los barrios ricos de la ciudad. El viaje era mi único momento de quietud, un tiempo en el que mi cuerpo descansaba, pero mi mente no paraba, haciendo listas, calculando el dinero, preocupándome por el futuro. Al volver a casa, tarde en la noche, me esperaba la segunda jornada, revisar las tareas de Jorge, preparar nuestra humilde cena y dejar la ropa lista para el día siguiente. Muchas noches caía en la cama tan exhausta que ni siquiera me quitaba el uniforme, soñando no con paraísos lejanos, sino con un solo día en el que no tuviera que levantarme al sonar el despertador. El cansancio físico era duro, pero la carga emocional era a veces peor. Soporté humillaciones silenciosas, miradas de desdén de patronas que me veían como parte del mobiliario y la constante sensación de ser invisible. Recuerdo una vez que fui acusada de robar un pequeño adorno de porcelana, solo para que lo encontraran días después, donde lo había dejado su hijo pequeño. Nunca recibí una disculpa. Me tragué mi orgullo, mis lágrimas y mi rabia. Agaché la cabeza y seguí trabajando. Hice todo eso para que Jorge nunca tuviera que agachar la suya. Quería que él caminara por el mundo con la frente en alto, con la seguridad que da una buena educación. Un privilegio que yo estaba comprando para él con cada pedazo de mi dignidad que dejaba en esas casas ajenas. Cada céntimo que ganaba tenía un solo propósito: la educación de Jorge. Me convertí en una experta en el arte de estirar el dinero. Compraba ropa de segunda mano, remendaba mis zapatos hasta que no daban más de sí, y mi dieta se basaba en arroz, patatas y las sobras que a veces me permitían llevar a casa. Mientras los hijos de mis patronas estrenaban libros y uniformes cada año, yo buscaba ofertas y forraba los cuadernos usados de Jorge para que parecieran nuevos. Todo mi ser estaba enfocado en una única meta: que él fuera a la universidad. Quería que su mente, no sus manos, le diera de comer. Que tuviera opciones, que pudiera elegir su camino, un lujo que yo nunca tuve. Mi sacrificio no era una carga, era mi mayor proyecto de vida. El día que Jorge fue aceptado en la universidad fue el más feliz de mi vida. Lloré de alegría y de alivio, pero la matrícula era cara, y a pesar de mis ahorros, no alcanzaba. Tenía unos pendientes de oro, pequeños y discretos, la única herencia de mi madre, mi único tesoro material. Sin dudarlo un segundo, fui a una casa de empeños y los vendí. El hombre me dio unos billetes arrugados que me parecieron una miseria por algo que guardaba tanto valor sentimental. Pero cuando le entregué ese dinero a Jorge para que pagara su primer semestre, sentí que estaba invirtiendo en el mejor de los futuros. Creí que él entendería el peso de ese gesto, el trozo de mi historia familiar que se había ido en esa transacción. Hoy dudo que alguna vez se lo haya contado a Liliana, y mi inversión dio sus frutos. Jorge se graduó con honores, consiguió un excelente trabajo en una empresa importante, con un buen sueldo, seguro médico y oportunidades de ascenso, el mismo trabajo que ahora esgrime como escudo para justificar su ausencia como padre. «Estoy muy ocupado construyendo nuestro futuro, mamá», me dice. «¿Qué futuro? Uno en el que sus hijos son criados por una abuela exhausta,
mientras él y su esposa disfrutan de los beneficios del éxito que yo financié. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. Le di las herramientas para que construyera un rascacielos y ahora me pide que viva yo en el sótano, cuidando de los cimientos, para que él pueda disfrutar de las vistas desde la azotea. El contraste entre el pasado y el presente es una bofetada diaria. Las manos que fregaron incontables suelos para pagar sus libros de ingeniería, ahora limpian las papillas que sus hijos tiran al suelo. La espalda que se dobló para recoger la ropa sucia de extraños, ahora se resiente por cargar a un niño de 4 años. La paciencia que cultivé para soportar a jefes déspotas, ahora se agota intentando razonar con una nuera egoísta. He pasado de ser la heroína silenciosa de la historia de mi hijo a ser un personaje secundario y conveniente en la de mi nuera. Y lo más doloroso es que mi hijo, el protagonista de mi vida, parece estar perfectamente cómodo con este cambio de guión. A veces, en las raras tardes en que los niños duermen la siesta al mismo tiempo y hay un silencio absoluto en la casa, me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera guardado un poco de esa energía para mí. Siempre me gustó cocinar, crear nuevos sabores. Soñaba con tener una pequeña tienda de empanadas, un lugar modesto pero mío, donde la gente viniera a disfrutar de mi sazón. Era un sueño pequeño, alcanzable, pero lo guardé en un cajón y le entregué la llave a mi hijo. Le di mis sueños para que él pudiera construir los suyos. El problema es que, en el proceso, parece que se le olvidó que yo también era una persona, no solo una madre. Mi vida de sacrificio no me ha ganado una medalla, ni siquiera una palabra de agradecimiento sincero. En su lugar, ha generado una monstruosa sensación de derecho en mi hijo y mi nuera. Dan por sentado mi esfuerzo, lo consideran mi obligación. No ven a la mujer que renunció a todo. Ven a la abuela, una figura casi mítica cuyo propósito en la vida es servirles incondicionalmente. Han borrado mi historia y han reescrito mi presente para que se ajuste a sus necesidades. Pero se equivocan. Mi historia no ha terminado. Y el último capítulo, se lo aseguro, lo voy a escribir yo. Y no será sobre sacrificio, será sobre justicia. Hay secretos que guardamos por vergüenza y otros que guardamos como un tesoro. El mío era de los segundos. Un pacto de amor sellado con mi Ricardo en el lecho de su muerte. Una última capa de protección que él tejió para mí desde el umbral de la eternidad. Durante 10 años he custodiado ese secreto con la lealtad de un soldado. Era mi ancla, la certeza silenciosa de que no estaba tan desamparada como mi hijo y su esposa creían. Ellos veían en mí a una simple viuda, una pensionista con lo justo para vivir, y construyeron su estrategia de explotación sobre esa falsa premisa. No tenían idea de que caminaban sobre un terreno que no les pertenecía y que yo tenía en mi poder el mapa que demostraba, sin lugar a dudas, quién era la verdadera dueña, no solo de esta casa, sino de mi propio destino. Ricardo era un hombre de pocas palabras, pero de una observación profunda. Veía el alma de las personas detrás de sus sonrisas. Desde el primer día que Liliana cruzó nuestra puerta, él sintió una corriente de frialdad bajo su aparente calidez. «Esa mujer no quiere a nuestro hijo, Carmen», me dijo una noche. «Quiere lo que nuestro hijo puede darle, y usará su bondad como una escalera». Yo, en mi ingenuidad, lo defendí. Le pedí que le diera una oportunidad. Él asintió, pero sus ojos me decían que ya había emitido su veredicto. Fue esa desconfianza, esa premonición de padre, lo que lo llevó a actuar en silencio, a mis espaldas, no por falta de confianza en mí, sino por un exceso de amor, para protegerme de una batalla que él sabía que yo no vería venir. Unos días antes de morir, me hizo prometerle algo. Me señaló un viejo maletín de cuero en el fondo de su armario. «Ahí dentro está tu futuro, mi amor», me susurró con el poco aliento que le quedaba. «No lo abras sola. Cuando yo no esté, busca a mi viejo amigo, Carlos Medina. Él sabe qué hacer. Prométemelo». «Carmen», se lo prometí, con los ojos llenos de lágrimas, sin entender del todo el alcance de sus palabras. Ese maletín ha permanecido en el mismo lugar durante una década. Un león dormido. No lo abrí por miedo, sino por esperanza.
La esperanza de no tener que necesitarlo nunca. La esperanza de que el amor y el respeto de mi hijo fueran suficientes. Qué equivocada estaba. Cumplí mi promesa. Un mes después del funeral, con el corazón todavía roto, llamé al abogado Carlos Medina, un hombre recto y amable que había sido amigo de Ricardo desde la infancia. En su despacho, con el olor a libros viejos y a justicia, abrió el maletín. Dentro no había dinero, sino documentos, un testamento secreto, redactado y notariado años antes, que anulaba cualquier otro anterior. La primera cláusula era tan clara como el agua. La casa, el hogar que construimos juntos, estaba única y exclusivamente a mi nombre. Ricardo se había asegurado de que, legalmente, yo fuera la única propietaria, protegiéndome de cualquier posible intento de manipulación futura. En ese momento sentí que mi marido me abrazaba desde el más allá. Pero había más. El verdadero golpe de efecto estaba en la segunda parte del documento. Ricardo, el hombre que contaba cada moneda, había estado pagando en secreto una póliza de seguro de vida y manteniendo un pequeño fondo de inversión que había madurado con los años. La suma que Carlos me reveló en un susurro respetuoso me hizo contener la respiración. No era una fortuna para hacerse millonaria, pero era más que suficiente para garantizarme una vejez tranquila, para viajar, para arreglar la casa, para no tener que depender jamás de nadie. Era la prueba definitiva de su amor. No solo me había dado su vida, sino que se había asegurado de que yo pudiera seguir viviendo la mía con dignidad cuando él ya no estuviera para defenderme. Lloré en silencio en aquel despacho, de gratitud, de amor y de pena. Decidí mantenerlo todo en secreto, no por maldad, sino porque quería que mi hijo me quisiera por ser su madre, no por el techo que le proporcionaba o el dinero que pudiera tener. Usar el testamento de su padre me parecía un fracaso, una admisión de que el amor no había bastado. Así que guardé los papeles y seguí mi vida, esperando, rezando para que las cosas mejoraran por sí solas. Pero la humillación del anuncio del cuarto embarazo me ha hecho entender la verdadera intención de Ricardo. Él no me dejó un arma para empezar una guerra, me dejó una llave para abrir la puerta de mi jaula y salir volando. Y ha llegado el momento de usarla. El tiempo de la esperanza ha terminado. Ahora es el tiempo de la acción. Tras el anuncio, la audacia de Liliana floreció como la mala hierba en mi jardín abandonado. Lo que antes eran peticiones de ayuda se convirtieron en órdenes disfrazadas de emergencias. Empezó a dejar a los niños en mi casa sin previo aviso, a veces por una noche entera. Surgió una cena de trabajo, Carmen. Eres un ángel, me decía en un mensaje de texto, horas después de haber desaparecido. Mi casa se transformó en un hotel de 24 horas, cuya única empleada era yo. Intenté protestar una vez, explicarle que necesitaba que me avisara con tiempo. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia. Creí que amabas a tus nietos. Para mí, la familia es lo primero. Usaba mi amor como un arma arrojadiza, una forma de silenciar mis necesidades y hacerme sentir culpable por querer tener una vida propia. La humillación se derramó del ámbito privado al público. Una tarde en el supermercado, mientras yo elegía aguacates, palpándolos suavemente como mi madre me enseñó, Liliana me arrebató uno de la mano. «Así no, Carmen, se magullan», dijo en voz alta, para que la mujer que estaba a nuestro lado la oyera. «Ya te he explicado que hay que fijarse en el color, no apretarlos. A tu edad, es normal que se te olviden las cosas». Me trató como a una niña, como a una anciana senil, socavando mi autoridad y mi experiencia con una sonrisa condescendiente. Sentí la sangre subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Quería gritarle que yo llevaba cocinando antes de que ella naciera, pero me callé. Sufrir la humillación en silencio se había convertido en mi costumbre. El siguiente paso fue la manipulación financiera. La pequeña cantidad de dinero que Jorge me daba semanalmente para los gastos de los niños simplemente dejó de llegar. Cuando se lo recordé con delicadeza, evitando que sonara a un reclamo, fue Liliana quien respondió. «Ay, Carmen, con los gastos del nuevo bebé estamos un poco apretados», dijo, mientras revisaba su teléfono de última generación. «Confiamos en que puedas apañártelas con tu pensión por un tiempo. Al fin y al cabo,
es para tus nietos. La desfachatez de sus palabras me dejó sin aire. No solo me estaban robando el tiempo y la energía, sino que ahora también esperaban que financiara la crianza de sus hijos con el escaso dinero que me dejó mi marido para mi vejez. La violación de mi espacio fue la siguiente frontera que cruzaron. Un día volví de hacer la compra y encontré la puerta de mi dormitorio, mi único santuario, abierta. Dentro estaba Liliana, moviendo mis muebles. «¡Hola!», dijo con una alegría forzada. «Estaba pensando que si movemos tu cama a esta otra pared, aquí cabrá perfectamente la cuna del bebé». No me había pedido permiso. Había entrado en mi habitación y estaba reorganizando mi vida sin la más mínima consideración. Mis cosas, los recuerdos de una vida entera, estaban apilados en una esquina. Incluso había quitado de mi mesilla de noche la foto de mi boda con Ricardo para poner una lámpara que había traído. Sentí como si me hubieran robado el aire de los pulmones. El golpe más doloroso, sin embargo, vino de la boca inocente de mi nieto Emilio. Una tarde, mientras le ayudaba con los deberes, me miró con sus ojos serios y me preguntó: «Abuela, ¿es verdad que no tienes otro sitio a donde ir?». Me quedé helada. Le pregunté por qué decía eso. «Porque mi mamá le dijo a mi papá que por eso nos cuidas, porque estás sola y no tienes nada más que hacer». Las palabras de un niño de 8 años, repitiendo la cruel narrativa de su madre, me atravesaron como un puñal. Para Liliana, yo no actuaba por amor, sino por necesidad. Mi generosidad era, a sus ojos, una forma de indigencia. En ese momento entendí la magnitud de su desprecio y la historia que le estaban contando al mundo, y a mis propios nietos, sobre mí. El aislamiento social fue su siguiente táctica. Jorge recibió una invitación para el cumpleaños de un socio importante de su empresa, una fiesta elegante a la que irían con sus parejas. Cuando pregunté por los detalles, Liliana me puso una mano en el brazo con falsa preocupación. «Ay, Carmen, va a ser una noche muy larga y ruidosa. Preferimos que te quedes en casa descansando. Además, ¿quién mejor que tú para cuidar a los niños?». La exclusión era evidente. No querían que yo fuera. Quizás se avergonzaban de mí, de mi ropa, sencilla, de mis manos de trabajadora. O, más probablemente, simplemente querían asegurarse de tener una niñera gratuita para poder disfrutar de su noche sin preocupaciones. Me convertí en el sacrificio necesario para su vida social. Decidí que tenía que hablar con mi hijo, de madre a hijo, sin intermediarios. Una noche lo esperé. Busqué un momento en que Liliana estaba en la ducha. Le hablé con el corazón en la mano, le conté mi agotamiento, mi tristeza. Él me escuchó con la mirada perdida y, cuando terminé, recitó el discurso que claramente le habían preparado. «Mamá, quizás estás exagerando un poco. Liliana está muy preocupada por ti. Dice que últimamente te quejas mucho, que te olvidas de las cosas. A lo mejor es la edad». Me acusó de ser el problema. Usó mi edad en mi contra. Me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad. No solo no me defendió, sino que se convirtió en el mensajero de los ataques de su esposa. Eso fue peor que el abandono. Fue una traición activa. Tenía un pequeño viaje planeado desde hacía meses. Un fin de semana con las amigas de mi parroquia, en un pueblo de la costa. Era algo modesto, pero para mí significaba el mundo. Había pagado mi plaza y tenía la maleta casi lista. La noche antes de irme, recibí una llamada frenética de Jorge. Rodrigo tenía fiebre alta. Liliana estaba sola y no sabía qué hacer. Corrí a su casa, por supuesto. Pasé toda la noche con paños fríos en la frente del niño, cuya fiebre, curiosamente, no era tan alta. A la mañana siguiente, cuando el peligro había pasado, mi autobús ya se había ido y yo había perdido mi dinero y mi viaje. Nunca me devolvieron el importe del depósito perdido. Ni siquiera se disculparon. Mi ilusión no valía nada comparada con su conveniencia. La degradación de mi rol familiar alcanzó su punto álgido en una reunión en el colegio de Sofía. Estábamos hablando con su profesora, una mujer joven y amable. Liliana, con su habitual sonrisa de anfitriona, hizo las presentaciones. «Ella es Carmen, la que nos ayuda con los niños», dijo. «No, mi suegra. No, la abuela de Sofía. La que nos ayuda».
Una frase deliberadamente ambigua y despectiva que me borraba de la ecuación familiar y me convertía en una empleada a ojos del mundo. La profesora me miró con una mezcla de confusión y pena. Yo sonreí, como siempre, pero por dentro sentí que algo se rompía definitivamente. Habían conseguido despojarme de mi título más preciado, el de abuela, para rebajarme al de una simple sirvienta. A partir de 1900, ese día, mi supuesta función de ayudante se expandió. Empecé a encontrarme notas de Liliana pegadas en el frigorífico. Carmen, planchar las camisas de Jorge para la semana. Carmen, esta noche vienen unos amigos a cenar. ¿Podrías preparar tu famoso estofado? Ya no se trataba solo de cuidar a los niños. Ahora se esperaba que yo me hiciera cargo de las tareas domésticas de su casa, de sus compromisos sociales. La línea, ya de por sí borrosa, entre abuela y empleada doméstica se había borrado, por completo. Volvía a ser la mujer que limpia casas ajenas, solo que esta vez la casa era la de mi propio hijo, y no recibía ni un céntimo, ni una palabra de agradecimiento. Cuando en alguna ocasión mostré la más mínima resistencia, una queja velada o un suspiro de cansancio, Liliana sacaba su arma más cruel. Los niños. Parece que la abuela está un poco gruñona hoy, les decía en mi presencia. Quizás está cansada de nosotros y no quiere que vengamos más. Los rostros de mis nietos se llenaban de confusión y tristeza. Me miraban como si yo fuera la mala. Era una manipulación emocional de una crueldad exquisita. Me ponía en una situación imposible. O cedía a sus demandas o corría el riesgo de herir los sentimientos de los niños y que me vieran como la abuela que no los quería. Me convertía en su rehén, y el rescate que pedían era mi sumisión total. La indiferencia de Liliana hacia cualquier cosa que tuviera valor para mí era absoluta. Tenía una pequeña figura de porcelana en mi sala de estar, un pastorcillo que Ricardo me había regalado en uno de nuestros primeros aniversarios. No valía mucho dinero, pero su valor sentimental era incalculable. Una tarde, al volver a casa después de que se fueran, la encontré rota en el suelo. Era evidente que Rodrigo, en uno de sus juegos bruscos, la había tirado. Cuando se lo conté a Liliana por teléfono, esperando al menos una disculpa, su respuesta fue un bostezo. «Ay, Carmen, son cosas de niños. Los accidentes pasan. No te preocupes por esa antigüedad». No era una antigüedad, era un pedazo de mi corazón. Un símbolo de mi amor por Ricardo, y a ella no le importó nada. La presunción de que mi casa era su casa alcanzó un nuevo nivel. Una noche, durante la cena, Jorge mencionó casualmente, como si hablara del tiempo, sus planes de futuro. «Estábamos pensando, mamá, que después de que nazca el bebé, podríamos hacer algunas reformas aquí, tirar ese muro que separa la sala del comedor para que quede un espacio más abierto y moderno». Hablaba de mi casa, la que yo construí con mi marido, como si fuera suya para remodelar a su antojo. No me estaba pidiendo permiso, me estaba informando de una decisión que ya habían tomado. Fue la prueba definitiva de que en sus mentes yo ya no era la dueña de nada. Era simplemente una ocupante temporal, una cuidadora a la que se le permitía vivir allí a cambio de sus servicios. La gota que finalmente derramó el vaso, la que ahogó cualquier duda que me quedara, la escuché por casualidad. Liliana estaba hablando por teléfono en el patio, creyendo que yo estaba dentro. Hablaba con una amiga, y su voz era burlona y arrogante. «No te imaginas la fortuna que nos estamos ahorrando en guarderías y niñeras», decía entre risas. «La vieja es tan fácil de manejar, solo tienes que decirle lo mucho que la quieres, y hace lo que sea. Es perfecto». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Oírlo de su propia boca, la confirmación fría y cínica de su plan, fue como un relámpago que iluminó toda la oscuridad. Se acabó el silencio, se acabó la paciencia. La guerra había comenzado. No grité, no corrí a enfrentarla. Cuando escuché a Liliana reírse de mí por teléfono, llamándome la vieja fácil de manejar, algo dentro de mí se congeló. El dolor fue tan agudo y tan instantáneo que se transformó en una calma helada, una lucidez aterradora. Me quedé inmóvil en el pasillo, con un paño de cocina en la mano, y el mundo pareció ralentizarse. El zumbido del frigorífico,
el canto de un pájaro en el exterior. Todo se desvaneció, ahogado por el eco de su risa en mi cabeza. En ese instante, la Carmen que suplicaba amor en silencio, la que esperaba un milagro de gratitud, murió. Y en su lugar, de las cenizas de esa humillación, nació una estratega. La tristeza se había evaporado, dejando atrás el acero de una resolución inquebrantable. Ya no era una víctima. Era una adversaria preparándose para la batalla. Unos minutos después, ella entró en la cocina, ajena a la bomba que acababa de detonar en mi alma. Me sonrió con esa dulzura artificial que yo tanto había odiado y que ahora, de repente, veía como una herramienta patética. «Carmen, ¿te pasa algo? Estás muy pálida», me dijo, acercándose para tomar un vaso de agua. La miré y por primera vez le devolví una sonrisa que era tan falsa como las suyas. «Solo un poco de cansancio, hija». «No es nada», respondí, y mi voz sonó tranquila, serena. Fue mi primer acto de guerra, ocultar mi conocimiento, ponerme la máscara de la abuela dócil una vez más, pero esta vez no por debilidad, sino por estrategia. Dejaría que siguiera creyendo que tenía el control, que yo era su marioneta. Su arrogancia sería mi mejor aliada. Esa noche no pude dormir. Me senté en el viejo sillón de Ricardo, en la oscuridad de la sala, con la única compañía de la luz de la luna que se filtraba por la ventana. No lloré. Las lágrimas se habían secado para siempre. En su lugar, mi mente se convirtió en un archivo. Revisé, uno por uno, cada sacrificio, cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio de los últimos 8 años. No lo hice con autocompasión, sino con la fría precisión de un fiscal que construye un caso. Cada recuerdo era una prueba, cada humillación, una pieza de evidencia. Estaba haciendo un inventario del dolor, no para lamentarme, sino para entender la magnitud de la deuda que tenían conmigo. Una deuda que no se pagaba con dinero, sino con justicia. Comprendí una verdad fundamental en la quietud de esa noche. Mi amor había sido mi error. No el amor en sí, sino la forma en que lo había entregado, sin condiciones, sin exigir nada a cambio. Les había enseñado que mi corazón era un recurso inagotable y gratuito. Mi dolor, mis quejas silenciosas, mi cansancio, nada de eso les había afectado. Hablaban un idioma diferente al mío, un idioma de poder, de conveniencia, de consecuencias, y si quería que me escucharan, tendría que hablarles en su propia lengua. Dejaría de apelar a su conciencia, porque era evidente que no la tenían. En su lugar, apelaría a su interés. Les demostraría que la vieja, a la que creían manejar, tenía un poder que nunca habían imaginado. Mis pensamientos se dirigieron inevitablemente al maletín de cuero en mi armario, el legado de Ricardo. Durante años lo había visto como un último recurso, una opción nuclear que esperaba no tener que usar jamás, pero ahora lo veía de otra manera. No era un arma de destrucción, era una herramienta de construcción, la herramienta para reconstruir mi vida, para levantar muros de respeto a mi alrededor. La promesa que le hice a mi marido en su lecho de muerte ya no era una carga, era una instrucción clara. Me estaba pidiendo, desde el más allá, que me defendiera, que usara el escudo que él me había forjado. Levanté la mirada hacia el retrato de Ricardo que colgaba en la pared y asentí en la oscuridad. «Ha llegado el momento, mi amor», susurré. El primer paso de mi plan se dibujó en mi mente con una claridad meridiana. No sería un arrebato emocional, sería un movimiento calculado. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, no volvería a casa a limpiar. Iría a la biblioteca pública del centro. No quería usar el teléfono de casa. No dejaría ningún rastro. Usaría uno de sus ordenadores para buscar el número de teléfono del despacho de abogados de Carlos Medina. Concertaría una cita. Ese era el punto de partida. Un acto simple, casi trivial, pero que pondría en marcha una maquinaria imparable. La decisión me llenó de una energía que no había sentido en años. El agotamiento crónico fue reemplazado por la adrenalina de la acción inminente. Desde ese momento mi comportamiento cambió, aunque solo yo notaba la diferencia. Por fuera, seguía siendo la abuela servicial. Por dentro, era una antropóloga estudiando una tribu extraña. Observaba, registraba, memorizaba.
Anotaba mentalmente las horas exactas en que Liliana dejaba a los niños y las horas en que los recogía. Escuchaba atentamente sus excusas, sus pequeñas mentiras, sus casuales actos de egoísmo. Ya no me herían. Ahora eran simplemente datos, munición que estaba almacenando para el momento adecuado. Me movía entre ellos como una espía en territorio enemigo, sonriendo, asintiendo, jugando mi papel a la perfección, mientras en mi interior el plan crecía y se fortalecía con cada nueva prueba de su desprecio. Mi guerra no se libraría con gritos ni con reproches. Eso era lo que ellos esperarían de mí. Una explosión de histeria, de vieja, que podrían desestimar fácilmente. No, mi justicia sería como había sido mi sufrimiento. Silenciosa, metódica y profunda. Ellos creían que estaban jugando una partida de ajedrez en la que yo era un simple peón. No se daban cuenta de que yo era la jugadora que, con paciencia, había esperado el momento perfecto para decir «jaque mate». La abuela dócil y manejable había abandonado el edificio. A partir de ahora, tendrían que lidiar con Carmen López, y Carmen López acababa de recordar cómo se lucha por lo que es suyo. Mi reunión con Carlos Medina fue como beber un vaso de agua fresca en el desierto. Su despacho, lejos de ser intimidante, era un refugio de orden y serenidad. Carlos, con su cabello cano y sus ojos amables, me recibió no como a una clienta, sino como a la viuda de su mejor amigo. Revisó los documentos que yo había guardado con tanto celo, y su rostro se iluminó con una mezcla de admiración y tristeza. Ricardo era un hombre extraordinario, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Vio venir la tormenta y te construyó un arca. Tienes todo el derecho, Carmen, y toda la fuerza de la ley de tu parte. Dime qué necesitas, y moveremos cielo y tierra. Salí de allí sintiendo que ya no estaba sola. Tenía un aliado, y la memoria de mi marido era mi escudo. La primera instrucción de Carlos no fue legal, sino estratégica. La verdad es tu mejor arma, Carmen, pero la verdad documentada es una fortaleza inexpugnable. Me aconsejó. Me sugirió que comprara un cuaderno sencillo y que comenzara a llevar un diario. No de mis sentimientos, sino de los hechos. Anotar cada día la hora a la que llegaban los niños, la hora a la que se iban, las peticiones fuera de lugar, los gastos que yo cubría de mi bolsillo, las palabras hirientes. Los detalles son importantes, insistió. Crearán un patrón de comportamiento que será irrefutable. Esa misma tarde compré un cuaderno y comencé a escribir. Cada anotación era un ladrillo más en el muro de mi defensa, transformando mi frustración en un registro frío y objetivo. La primera oportunidad para probar mi nueva resolución llegó antes de lo que esperaba. Un jueves por la noche, el teléfono sonó. Era Liliana, con una voz falsamente apresurada y emocionada. «Carmen, no te lo vas a creer. Un cliente nos ha regalado unas entradas para un concierto esta misma noche. En primera fila. El problema es que no tenemos con quién dejar a los niños. ¿Podrían quedarse a dormir contigo?» Era la misma táctica de siempre. La emergencia fabricada, la petición de último minuto, la suposición de que mi vida estaba en pausa, esperando sus necesidades. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respiré hondo, recordé las palabras de Carlos y me preparé para trazar mi primera línea en la arena. Tomé el auricular con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Lo siento, Liliana», dije, y mi voz sonó calmada, casi neutra, desprovista de la ansiedad que sentía por dentro. «Pero esta noche no puedo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad. Pude imaginar su ceño frunciéndose, su mente tratando de procesar una respuesta que no estaba en su guión. «¿Cómo que no puedes?», preguntó, y su tono ya había perdido todo el barniz de dulzura. Repetí mi frase, sin añadir más explicaciones. «Tengo un compromiso». Mi compromiso era conmigo misma. Era una cita con mi propia dignidad, en mi propia casa. Y por primera vez en años, no pensaba cancelarla por nadie. Su incredulidad se transformó rápidamente en la predecible cascada de manipulación. Primero la ira. ¿Qué compromiso puede ser más importante que tus nietos? Luego, el victimismo. Pero las entradas son carísimas. Las vamos a perder. No puedo creer que nos hagas esto. Finalmente,
el intento de generar culpa. Los niños se van a poner muy tristes. Pero yo estaba preparada. Me mantuve en mi negativa serena y educada. Entiendo tu situación, Liliana, pero mi respuesta sigue siendo no. Espero que encontréis una solución. Y antes de que pudiera replicar, añadí, tengo que colgar, que paséis una buena noche. Y colgué. El poder que sentí en ese simple acto fue inmenso. Fue como encender la luz en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Por supuesto, hubo consecuencias. Al día siguiente, cuando me trajeron a los niños, Jorge y Liliana apenas me hablaron. Sus caras eran máscaras de enfado y resentimiento. Supe después, por un comentario de Emilio, que habían tenido que pagar una fortuna a una niñera de urgencia. Soporté su ley del hielo con una nueva paz interior. Su silencio era incómodo, sí, pero era 1000 veces preferible al ruido de sus constantes demandas. Había ganado la primera batalla. No con gritos, sino con una sola palabra. No. Les había demostrado que mi tiempo tenía un valor y que yo era la única que decidía cómo usarlo. Fue una victoria pequeña, pero cambió el equilibrio de poder de una forma que ellos todavía no comprendían. Mi segunda mini revelación tuvo que ver con el espacio. Una semana después, aprovechando que los niños estaban en el colegio y ellos en el trabajo, llevé a cabo la segunda fase de mi plan de reclamación. Con una calma metódica, recogí todas las cosas del futuro bebé que Liliana había esparcido por mi casa. La cuna que había puesto en mi dormitorio, la bolsa de pañales en la sala, la hamaca junto al sofá. Empaqueté todo cuidadosamente en cajas y lo trasladé a la pequeña habitación de invitados que usábamos como trastero. Limpié cada rincón, eliminando cualquier vestigio de su invasión. Quería que el mensaje fuera inequívoco. Mi casa volvía a ser mía. Cuando Liliana llegó esa tarde, se dio cuenta al instante. Sus ojos recorrieron la sala con sorpresa, buscando sus cosas. ¿Y la cuna? ¿Y las demás cosas del bebé?, preguntó con un tono que ya contenía una acusación. Sin alterarme, la conduje a la habitación de invitados y le mostré las cajas, perfectamente apiladas. Las he guardado aquí para que no estorben en medio. Le expliqué con la misma amabilidad con la que le habría ofrecido una taza de café. He pensado que es mejor tenerlo todo junto y organizado. Además, mi dormitorio es mi espacio personal, Liliana, y necesito que se respete. La clave fue decirlo como si fuera la cosa más lógica y razonable del mundo, lo cual, por supuesto, lo era. Su rostro pasó por varias fases: sorpresa, indignación, rabia contenida. Abrió la boca para protestar, pero la cerró de golpe. ¿Qué podía decir? ¿Que yo no tenía derecho a mi propia privacidad? ¿Que su comodidad era más importante que mi intimidad? Mi acción era tan lógicamente defendible que la había desarmado por completo. No podía atacarme sin parecer una tirana egoísta. Se dio cuenta de que había perdido esa batalla antes de empezarla. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se fue al salón, con una rigidez en los hombros que delataba su furia. Había usado su propia táctica en su contra, la lógica aplastante, y el sabor de esa victoria fue aún más dulce que la primera. Esa noche, entré en mi dormitorio y sentí que podía respirar hondo por primera vez en meses. El aire parecía más ligero, el espacio más grande. Coloqué de nuevo la fotografía de mi boda con Ricardo en la mesilla de noche, justo donde debía estar. Acaricié su rostro sonriente y sentí que él estaría orgulloso de mí. No estaba siendo cruel ni vengativa. Simplemente estaba reclamando lo que era mío por derecho. Mi hogar, mi paz, mi vida. Cada pequeño paso, cada frontera que marcaba, me devolvía un trozo de la mujer que había sido. Estaba reconstruyéndome, pieza a pieza, y cada victoria me daba la fuerza necesaria para la siguiente. El ambiente en la casa se volvió tenso, cargado de una electricidad palpable. Jorge y Liliana me observaban con recelo, como si intentaran descifrar un código nuevo y complejo. La vieja fácil de manejar se había vuelto impredecible. Sus viejas tácticas de manipulación y chantaje emocional ya no funcionaban. Estaban confundidos, nerviosos, porque sentían que el suelo se movía bajo sus pies, pero no sabían por qué. No tenían ni la más remota idea del poder que yo guardaba en secreto, ni del plan que se estaba gestando. Y esa incertidumbre, ese no saber cuál sería mi próximo movimiento,
se estaba convirtiendo en mi arma más poderosa. El control, silenciosamente, estaba cambiando de manos. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Decidí que el enfrentamiento final no podía ser en la intimidad de una cocina, donde mis palabras pudieran ser tergiversadas o ignoradas. Necesitaba un escenario con un testigo de peso, una formalidad que le diera a mis decisiones la fuerza de una sentencia. Convoqué a Jorge y a Liliana a una reunión familiar urgente para el sábado por la mañana. Insistí en que vinieran sin los niños, diciéndoles que debíamos hablar de asuntos de adultos sobre el futuro. Y para completar la escena, invité a Carlos Medina, a quien les presenté simplemente como un viejo y querido amigo de su padre. La presencia de un extraño trajeado en mi humilde sala de estar creó una atmósfera de tensión inmediata. Ellos no sabían por qué estaba allí, pero su instinto les decía que no era para tomar el café. Llegaron con un aire de fastidio y superioridad, como si les estuviera haciendo perder su valioso tiempo de fin de semana. Liliana, en particular, parecía dispuesta a despachar rápidamente el asunto. Se sentó en el borde del sofá, con el bolso sobre las rodillas, lista para irse. «Bueno, Carmen, aquí estamos», dijo, con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. «¿Qué es esta reunión tan misteriosa? Jorge y yo tenemos 1000 cosas que hacer». Su arrogancia era palpable. Estaba convencida de que yo iba a presentar alguna queja menor, a pedirles un poco más de ayuda o de dinero, y venía preparada con su arsenal de excusas y manipulaciones. No tenía ni idea de que no había venido a una negociación, sino a una rendición de cuentas. Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, tomé la palabra. «Gracias por venir», comencé, con la voz firme y clara. «Los he llamado porque, como bien dices, Liliana, tenemos que hablar del futuro. Con la llegada de un nuevo bebé, es importante que todos tengamos claro cuáles serán los arreglos, cómo nos organizaremos y cuál será el papel de cada uno en esta casa». Dejé que la última frase flotara en el aire intencionadamente. Les estaba tendiendo una trampa, usando sus propias suposiciones en su contra. Sus rostros se relajaron visiblemente. Creyeron que finalmente yo había aceptado mi destino y que esta reunión era para formalizar los términos de mi servidumbre. Estaban a punto de caminar directamente hacia el abismo. Fue Liliana, ¿cómo no?, quien tomó la palabra, detallando con una suficiencia pasmosa el plan que habían trazado. «Nos alegra que seas tan razonable, Carmen. Habíamos pensado que el bebé puede quedarse en tu cuarto los primeros 6 meses. Y sobre las reformas que te comentó Jorge, podríamos empezar a pedir presupuestos la semana que viene. Necesitaremos más espacio, claro. Y, por supuesto, contamos contigo a tiempo completo para los 4 niños. Jorge y yo haremos un esfuerzo por llegar un poco antes por las noches». Hablaba de mi vida, de mi casa, de mi futuro, como si fuera la directora general de una empresa de la que yo era una simple empleada. Cada palabra que decía delante de Carlos era un clavo más en su propio ataúd. Cuando terminó su monólogo, el silencio se apoderó de la sala por un instante. La miré fijamente a los ojos, dejando que saboreara su supuesta victoria por un último segundo. Y entonces pronuncié las 3 palabras que lo cambiaron todo. «No, nada de eso». Mi voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo. La confusión inundó sus rostros. Jorge frunció el ceño. Liliana soltó una risa nerviosa. «¿Cómo que no? Carmen, no es momento para bromas». «No es una broma», repliqué, mi voz ganando en dureza. «Es una decisión. Ninguno de sus planes va a llevarse a cabo. Ni las reformas, ni la cuna en mi cuarto, ni mi dedicación a tiempo completo. Se acabó». En ese momento, hice una seña a Carlos. Él, con un movimiento solemne, sacó de su maletín una copia del título de propiedad y la deslizó sobre la mesa de centro. «Para empezar», dije señalando el documento, «quiero que les quede clara una cosa. Esta casa es mía, legal, única y exclusivamente mía». Les expliqué brevemente las disposiciones del testamento secreto de Ricardo. Vi el shock en sus ojos.
la palidez que se extendió por el rostro de Liliana al comprender que el techo que daba por sentado, la base de toda su planificación, nunca les había pertenecido. El suelo bajo sus pies, literal y figuradamente, acababa de desaparecer. Su expresión de arrogancia se desmoronó, reemplazada por una mueca de pura incredulidad. Pero aún no había terminado. Y en segundo lugar, continué, mientras Carlos colocaba un segundo documento sobre la mesa, un resumen de mi estado financiero. Quiero que sepan que mi situación económica no depende en absoluto de ustedes. Les expliqué la existencia del seguro de vida y del fondo de inversión. Mi esposo se aseguró de que yo tuviera una vejez digna e independiente. De hecho, si vamos a hablar de finanzas, es muy probable que mi situación sea considerablemente más sólida que la suya. Este fue el golpe de gracia. No solo no era la dueña de la casa, sino que la vieja, a la que explotaban, porque creían pobre y dependiente, tenía sus propios recursos. Les había quitado todas sus armas, todas sus justificaciones. Con el poder completamente de mi lado, les presenté mi ultimátum. Ya no era una madre suplicante, era una propietaria estableciendo las reglas. No seré más su niñera gratuita. A partir de hoy, asumen la plena responsabilidad de sus 3, y pronto 4, hijos, y tienen exactamente 3 meses para buscar y mudarse a su propia casa. El silencio que siguió fue atronador. Si en 90 días siguen aquí, continué mirando a Carlos, mi abogado iniciará formalmente el proceso legal para desalojarlos por ocupar una propiedad que no les pertenece. La amenaza ya no era emocional, era legal, concreta, y sabían, al ver el rostro serio de Carlos, que no estaba bromeando. La compostura de Liliana finalmente se hizo añicos. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia y desesperación. «¡No puedes hacernos esto!», gritó poniéndose de pie. «Es la casa de tu hijo. Tu familia. ¿Qué clase de monstruo eres? Te vas a quedar sola, vieja desagradecida. A ver quién te cuida cuando no puedas, ni levantarte de la cama». Jorge, a su lado, era una estatua de sal, pálido, mudo, incapaz de defender a su esposa o de mirar a su madre a los ojos. La exhibición de histeria de Liliana, lejos de conmoverme, solo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Su preocupación no era por mí, ni por la familia, era por la pérdida de sus privilegios. Me levanté, sintiéndome 10 centímetros más alta. La miré, no con odio, sino con una fría lástima. He pasado 68 años cuidando de otros. Ya es hora de que empiece a cuidar de mí, dije con una calma que la desarmó por completo. Aprendí muy tarde que el amor no se exige con chantajes, se gana con acciones, y mi respeto, a partir de hoy, ha dejado de ser gratuito. No es negociable. Caminé hacia la puerta de la sala y la abrí. La reunión ha terminado. Pueden retirarse. Me quedé allí, de pie, erguida, mientras ellos recogían los pedazos de su orgullo y salían de mi casa, que por primera vez en mucho tiempo volvía a sentirse como mi hogar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio como nunca antes había experimentado se apoderó de la casa. No era el silencio vacío de la soledad, sino un silencio pleno, sonoro. El silencio de la paz recuperada. Me apoyé contra la puerta, cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a polvo, a madera vieja y, por primera vez en una década, a libertad. No sentí euforia, sino una profunda sensación de alivio, como un soldado que llega a casa tras una larga guerra. La batalla había terminado y, aunque estaba exhausta, había ganado. Había reclamado mi territorio, mi soberanía. Esa tarde me senté en el porche, en la mecedora de Ricardo, y vi atardecer. No pensé en nada, simplemente fui. Fui Carmen, una mujer sentada en su propia casa, dueña de su propio tiempo. Para Jorge y Liliana, las consecuencias fueron tan concretas como devastadoras. Perdieron su hogar gratuito y con él la base de su cómodo estilo de vida. La búsqueda de un nuevo lugar para vivir, con un cuarto bebé en camino, se convirtió en una pesadilla logística y financiera. Tuvieron que renunciar a su vanidad y alquilar un apartamento pequeño, mucho más lejos de sus trabajos, en un barrio modesto.
De repente tuvieron que enfrentarse a la realidad de las facturas, de los costos de la guardería, de la logística de llevar y traer a los niños. El dinero que antes gastaban en cenas y caprichos, ahora se iba en las necesidades básicas que yo antes cubría. La justicia silenciosa de la que hablaba Carlos había llegado, no como un castigo, sino como el simple resultado de sus propias acciones. Más allá de lo material, sus pérdidas simbólicas fueron aún mayores. Perdieron la autoridad moral, la fachada de familia perfecta que tanto se esforzaban en proyectar. En su pequeño mundo, la historia de cómo habían sido echados por la anciana egoísta no cuajó como esperaban. La gente no es tonta. Vieron la realidad, una pareja de adultos que explotaba a una viuda. Pero la pérdida más grande fue la del poder. Ya no podían controlarme. Su principal activo, mi amor incondicional y mi incapacidad para decir no, se había evaporado. Se encontraron a la deriva, forzados a ser los adultos que hasta ahora solo habían fingido ser. La dinámica de poder en nuestra familia se había invertido de forma permanente e irrevocable. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias, yo florecía. La energía que antes dedicaba a sobrevivir, ahora la invertía en vivir. Lo primero que hice fue recuperar mi jardín. Arranqué las malas hierbas con una furia purificadora y planté nuevos rosales. Volví a llamar a mis amigas, que me recibieron con los brazos abiertos y alguna que otra reprimenda cariñosa por haber desaparecido. Retomé nuestras partidas de cartas, nuestros cafés y, finalmente, hice ese viaje a la costa que tanto anhelaba. El sol en mi piel y el sonido de las olas fueron la mejor terapia. Incluso me inscribí en un curso de cocina de repostería. Empecé a hacer empanadas para mis vecinas, reviviendo aquel viejo sueño de mi pequeña tienda, pero esta vez sin presión, solo por el placer de crear. La relación con mi hijo entró en un largo y doloroso proceso de reconstrucción. Las primeras semanas, Jorge intentó visitarme solo, sin Liliana, con una actitud de perro apaleado. Al principio fui distante, fría, no por rencor, sino por precaución. Le dejé claro que las cosas habían cambiado para siempre. Soy tu madre, Jorge, y la abuela de tus hijos. No soy tu empleada, le dije. Establecí límites firmes, visitas con horario, nada de peticiones de última hora y una participación activa de su parte en el cuidado de los niños cuando estuvieran en mi casa. Lo nuestro ya no se basaba en la obligación, sino en un respeto que él tenía que ganarse día a día. El perdón, le expliqué, no es un regalo, es una consecuencia del arrepentimiento demostrado, con hechos. Poco a poco, con una lentitud exasperante, Jorge empezó a cambiar. Comenzó a asumir su papel de padre de una forma que nunca antes había visto. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar un berrinche sin llamarme a mí. Empezó a preguntarme por mi vida, por mis cosas, a escucharme de verdad. Nuestra relación es y será siempre diferente. La vieja confianza ciega ha sido reemplazada por una cautela ganada a pulso, pero debajo de ella estoy empezando a reencontrarme con el hijo que creí haber perdido. Un hombre que está aprendiendo, por las malas, que la familia no es una red de servicios, sino un jardín que hay que regar todos los días con respeto y gratitud. Con Liliana la historia es distinta. El puente entre nosotras quedó dinamitado. Su orgullo es un muro demasiado alto para que ella lo salte y pida perdón. Mantenemos una relación civilizada y distante. Un armisticio frío por el bien de los niños. Nos saludamos en los cumpleaños. Intercambiamos frases, corteses, pero no hay calor, no hay afecto. Y he aceptado que está bien así. No necesito su amistad ni su aprobación. Me basta con su respeto. Un respeto que ahora se ve obligada a darme porque sabe que yo tengo el poder. Ella sigue siendo la madre de mis nietos, y por ellos mantendré siempre la paz, pero nunca volveré a confundir la paz con la sumisión. Hoy, a mis 68 años, me siento más joven y viva que nunca. Mi casa vuelve a ser mi refugio. Mi jardín está lleno de flores y mi tiempo me pertenece. Con el dinero que me dejó Ricardo, he creado un fondo para la educación de mis nietos.
un dinero que yo administraré para asegurarme de que se use correctamente. Les daré a ellos lo que sus padres me negaron a mí, un legado de amor previsor, no de sacrificio ciego. No tengo una familia de cuento de hadas, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz, tengo dignidad y me tengo a mí misma. Y he aprendido que a veces el acto de amor más grande que podemos hacer por nuestra familia es enseñarle a respetarnos. He aprendido que el amor de una madre es la fuerza más poderosa y, a la vez, la más vulnerable del universo. Nace de un instinto tan profundo que a menudo nos lleva a anularnos a nosotras mismas, a dar hasta que nuestros pozos se secan, creyendo que en ese vaciarnos reside la virtud. Pero el amor no puede sobrevivir en un desierto de ingratitud. La lección más importante de mi vida, la que aprendí a los 68 años, es que el amor, para ser sano, debe caminar de la mano del respeto. Cuando el respeto falta, el amor se deforma y se convierte en una herramienta de abuso. Amar a nuestros hijos no significa convertirnos en sus esclavas. Significa también enseñarles, con nuestro ejemplo, el valor innegociable de la dignidad humana. La gratitud es el pegamento que mantiene unida a una familia. No hablo de grandes gestos ni de regalos caros, sino del simple acto de mirar al otro y reconocer su esfuerzo, de dar las gracias por un plato de comida, por un consejo, por el tiempo regalado. Cuando la gratitud desaparece, la estructura familiar empieza a agrietarse por dentro. El sacrificio que se da por sentado se convierte en resentimiento. El amor que no se agradece se marchita. Yo permití durante demasiado tiempo que mi familia viviera en una casa sin gratitud y casi nos destruye a todos. Ahora mi mayor anhelo es que mis nietos aprendan esta lección, que vean en mí no a una abuela que se rebeló, sino a una mujer que les enseñó que gracias es la palabra más importante del diccionario del corazón. Nadie debería llegar a la vejez sintiendo que su único valor reside en su utilidad para los demás. Nuestra sociedad a menudo nos arrincona, nos ve como cuidadoras gratuitas o como una carga, olvidando que detrás de las arrugas y el pelo blanco hay una vida entera, con sueños, deseos y el derecho inalienable a la paz. Mi historia es un grito en nombre de todas las mujeres y hombres de mi edad a los que se les ha hecho sentir invisibles. Nunca es tarde para reclamar tu voz. Nunca es tarde para exigir tu espacio. Tu vida te pertenece hasta el último aliento y tienes todo el derecho del mundo a vivirla con la alegría y la dignidad que te mereces, no según el guión que otros han escrito para ti. Descubrí que la verdadera fortaleza no hace ruido. No necesita gritar, ni insultar, ni dar portazos. La fuerza más auténtica es silenciosa. Nace de una convicción interna tan profunda que no necesita demostraciones externas. Es la fuerza de trazar una línea en la arena y no permitir que nadie la cruce. Es la fuerza de decir no con calma, pero con una firmeza que no admite discusión. Es la fuerza de elegirte a ti misma, no por egoísmo, sino por un acto de pura supervivencia y amor propio. Mi revolución no fue una explosión, fue un amanecer lento y constante. La simple pero poderosa decisión de volver a ser la dueña de mis propios días. Así que, si te encuentras en una situación en la que sientes que tu amor es una moneda de cambio que siempre se devalúa, recuerda esta historia. No permitas que nadie te haga creer que tu valor se mide por tu capacidad de sacrificio. Tu valor no es negociable, es inherente a tu existencia. No eres un personaje secundario en la vida de nadie, ni un recurso para la comodidad de otros. Eres el protagonista, el escritor y el director de tu propia historia. Y tienes el poder, en cualquier momento, de tomar la pluma y empezar a escribir un nuevo capítulo. Uno que hable de respeto, de justicia y de libertad. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela y suscríbete para que juntas podamos seguir dando voz a quienes han sido silenciados.